Bueno, entonces comencemos con nuestro proyecto de recetario en línea. Antes de comenzar, les quiero platicar de un estilo de arquitectura de software que usa Rails que se llama MVC, que significa modelo vista controlador. Y básicamente lo que significa es que tienes tú un modelo que se encarga de manejar la base de datos, una vista, que es lo que el usuario ve, y un controlador que maneja la interacción entre la vista y el modelo. Entonces, por ejemplo, cuando despleguemos nuestras recetas o todas las recetas del sitio, lo que va a pasar es que la vista le va a pedir al controlador que necesite esas recetas y el controlador lo que va a hacer es que le va a pedir al modelo todas las recetas, es decir, a la base de datos, y después esas recetas el controlador se las va a mandar a la vista. Entonces, nunca hay una comunicación directa, por así decirlo, entre la vista y el modelo, pues lo que hace que las aplicaciones sean más seguras. Y pues ahorita en nuestra base de datos solo vamos a tener una tabla que es recipes de recetas en inglés y va a tener el nombre, el tiempo que tarda en prepararse, los ingredientes y la preparación. ¿Por qué esto está en inglés? Esto está en inglés porque Rails automáticamente pluraliza los nombres de nuestras bases de datos para encontrarlas más fácil. No solo en nuestras bases de datos, pero de muchas cosas que tienen que ver con el objeto del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo hiciéramos en español, pues tendríamos que considerar otras cosas con los plurales. Entonces, es mejor hacerlo por eso en inglés. Entonces, vamos a comenzar y ustedes lo que tienen que hacer es abrir su consola, ir a la dirección, a la ruta donde quieren tener el proyecto. Yo lo voy a tener en mi escritorio y déjenme cierro todo. Y dar el comando Rails new y aquí es el nombre del proyecto que le quieran poner. Entonces yo le voy a poner cookbook. Entonces esto va a empezar a crear todo el proyecto de Rails. Entonces si se fijan está creando un conjunto de carpetas que ahorita las vamos a ver más a fondo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir a esa carpeta porque este comando solo crea el proyecto, pero no nos mueve hacia él. Entonces ya una vez que estamos en él, yo lo voy a abrir en Sublime. Ajá. Y les voy a dar una explicación o un recorrido simple sobre lo que tiene nuestra carpeta. Ok, entonces primero tenemos la carpeta de app. Aquí lo que vamos a tener o lo que voy a resaltar ahora van a ser la carpeta de controladores. Aquí es donde vamos a poner nuestros controladores. La carpeta de modelos, donde van a ir los modelos. La carpeta de views, donde van a ir las vistas. Si vemos rápidamente, tenemos una de mailers, que es la que se encarga de enviar mails desde la aplicación. Una carpeta de jobs, que es para realizar trabajos en segundo plano. Una carpeta de helpers, que son, como su nombre lo dice, ayudadores, por así, que nos ayudan a formatear cosas de la vista. Una carpeta de assets, que es donde van los assets de la aplicación. Los assets son los estilos, los JavaScript y las imágenes. Y una carpeta de channels, que ahorita no la vamos a saltar. Ok. Otra carpeta que cabe resaltar es esta carpeta de configuración. Aquí está un archivo de rutas. Estas rutas o este archivo de rutas lo que hace es que rutea o es donde damos de alta las rutas, es decir, las URL que los usuarios pueden usar para acceder al contenido de la aplicación. Está esta carpeta de DB, que es la carpeta que tiene que ver con el manejo de la base de datos como tal. Entonces, por ahorita vamos a hablar de esas carpetas. Así que lo siguiente que haríamos sería crear el modelo. Y el modelo se crea con el siguiente comando. Rails generate model, el nombre en singular y los datos que va a tener esta base de datos. Entonces tiene name, que es de tipo string, tiene time to cook, que lo vamos a poner como entero, por ejemplo. Ajá. Tiene
ingredients, donde vamos a guardar los ingredientes. Lo vamos a poner como tipo text porque esperamos que sea algo largo. Tiene preparation, que es las instrucciones de preparación. Igual lo vamos a poner como tipo text. Y listo. Entonces, cuando nosotros le demos enter, lo que va a pasar es que se nos va a generar un archivo de migración. Ese archivo de migración lo que va a tener es una serie de código que va a servir para que Rails cree la base de datos. Si se fijan, todo esto no tiene código específico de SQL, por ejemplo, de Postgres o de algún adaptador de bases de datos que a lo mejor ustedes conozcan. Eso es porque Rails hace que nosotros podamos cambiar de adaptador de bases de datos de manera muy simple, precisamente manteniendo como el código específico un poco escondido de los programadores. Entonces, nosotros en lugar de tener un comando SQL, pues tenemos esto. Y aquí yo le voy a agregar unos campos de default para que se inicialicen con estos campos por defecto. Ok. Y el comando que nosotros necesitamos correr para que en serio se cree la base de datos, o sea, la migración, es Rails db migrate. Ok, entonces esto ya nos creó la base de datos. Si nosotros nos fijamos aquí, nos apareció este archivo que se llama development.sqlite. Si nosotros le damos clic, vemos pues un archivo con puros ceros y algunos otros números, que pues es básicamente la base de datos. Si nosotros nos vamos al esquema, lo que nosotros vamos a ver es precisamente estos comandos que hemos hecho para crear nuestra base de datos. Por defecto, Rails trabaja con SQL, que es la que vamos a dejar por el momento. Ok, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de esto, vamos a ir a nuestro archivo de rutas y vamos a hacer este comando que es resources recipes. Y vamos a agregar una ruta ok. Entonces, este primer comando básicamente lo que va a hacer es que nosotros vayamos, nuestra primera ruta, la ruta raíz o root, va a ser la acción index del controlador de recipes. Ese controlador todavía no lo hemos creado, en un momento lo vamos a crear. Y esta ruta de resources lo que va a hacer es que nos va a crear una serie de rutas para las acciones básicas, que son crear, ver, editar y eliminar. Entonces, con estas cuatro acciones, si ustedes se fijan, pues vamos a poder hacer o vamos a poder cumplir el objetivo de nuestra aplicación, que es crear recetas, ver las recetas, editar las recetas y eliminar las recetas. Entonces, este comando nos crea todas esas rutas o URLs para que nuestros usuarios puedan realizar esas acciones. Ok. Entonces, el siguiente comando que vamos a correr es Rails generate controller. Ustedes pueden usar G o generate, toda la palabra, controller y el nombre del controlador. Este nombre tiene que ir en plural. Ok. Entonces, igual nos creó una serie de archivos. El que más nos interesa precisamente es el controlador. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser agregar una clase index y por el momento no le vamos a poner nada. Luego nos vamos a ir a views y aquí vemos que también se nos creó una carpeta recipes y dentro vamos a crear un archivo que se llame index.html.erb y le vamos a poner hola mundo. Este archivo es como si fuera un archivo cualquiera index HTML, pero tiene el ERB concatenado y eso es muy importante porque eso va a hacer que podamos interpretar código de Ruby que vamos a ver más adelante. Ajá. Por el momento va a ser todo lo que vamos a hacer. Ahora en nuestra terminal vamos a correr un comando que se llama bundle.
Pondol básicamente lo que hace es que descarga eh, todas las librerías que Rails utiliza para poder funcionar. Esas librerías las especificamos en el archivo Genfile. En próximos videos vamos a hablar más a fondo sobre el comportamiento de este archivo y para lo que sirve. Ahora, por el momento, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando Rails S. Y Rails S lo que va a hacer es que va a iniciar un servidor de localhost para que nosotros podamos ver y probar la aplicación en un ambiente de desarrollo. Si nosotros nos vamos aquí y le ponemos localhost 2./3000, que es el puerto por defecto que usa Rails, estamos viendo el comando o el texto que nosotros pusimos en nuestra página de Index. Ahora en los comentarios del video les voy a subir una URL donde pueden descargar el código hasta este momento por si tuvieron alguna duda o alguna complicación. Y nos vemos en el siguiente video para continuar creando nuestro recetario.